Bienvenido al devocional y versículo para memorizar. Estamos leyendo Mateo 26, versículo 63. El contexto es cuando Jesús está ante de Caifás y ante el Sanedrín. Entonces, estamos hablando del último momento de su ministerio terrenal antes de la crucifixión. Entonces, Jesús está antes de ellos y puede ver en versículo 62 para tener el contexto. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada que testifiquen ellos contra ti? Bueno, y para ver que habían decidido, podemos ver que habían testigos falsos. 60. Y no lo hallaron ningún, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Y ahora el versículo para hoy. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, y vamos a leer también cómo respondió Jesús. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemio. Bueno, entonces puede ver qué pasó. Todo sabía desde la eternidad que va a pasar así Jesús. Y por ese momento había llegado para ir a la cruz, para pagar la deuda de todos nosotros. Entonces, por eso dice: mas Jesús callaba. Bueno, él guardó silencio, como leemos otro día en Isaías 53, como una oveja callado que guardaba silencio. Así estaba Jesús. Bueno, cuando llegamos al griego vamos a ver que en la 60 que estamos faltando una palabra, y eso es ese apokrites, que responde como para responder. Ese apokrites es un participio eristo. Entonces traducir muy literal va a ser así. Vamos a agregar así como: mas Jesús callaba. Entonces habiendo respondido así, es apokrites para responder. Habiendo respondido, el sumo sacerdote le dijo. Entonces, según el texto tradicional, y vamos a ver que también podemos encontrar en la Peshita, el arameo del Nuevo Testamento, muchas traducciones antiguas así. En la Biblia edición critical, como de Westcott Hort, de Nestlal, hay muchos que no tiene, está faltando apokrites, respondiendo así. Creo que debe estar. No está, vamos a ver, en latín. Jerónimo no tiene en la Vulgata, pero no es completamente cierto, porque hay algunas ediciones de Vitus Latine, de Antiguo Latín, que sí tiene. La mayoría no tiene de latín, pero hay algunos ejemplares antiguos que sí tiene también esa frase. Entonces,
creo que debe estar. Pero vamos a ver al griego. Dice, ha de Jesús esopa. Bueno, entonces más Jesús callaba así. Ese callaba es un verbo imperfecto, así. Más Jesús callaba. Ha de Jesús esiopa. Que apocrices ha archierus epenauto. Bueno, entonces, como tenemos la 60, solo está mostrando que ha archierus epenauto, faltando apocrices, respondiendo, así, o habiendo respondido. Epenauto, le dijo, y es eristo acá, epen. Exorquizo, no es difícil, exorquizo se catatotheos to zontos. Bueno, entonces está diciendo que yo te conjuro, como es la traducción, yo te adjuro. Está diciendo que quiere que admite delante de Dios lo que va a decir. En ese caso, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y podemos ver en el versículo 64 que no había guardado silencio en eso, admitido que es el Cristo. Pero bueno, entonces están dando debajo esa conjuración para decir la verdad. Y bueno, Cristo siempre da la verdad así. Exorquizo se catatotheo to zontos. Bueno, zontos es viviendo, es un participio. El Dios viviente traducimos, pero un participio. El Dios que sigue viviendo así, podemos decir. Bueno. Hina hemin epes si, perdón, esu ha Christos haosto theo. Bueno, entonces epes está, bueno, que nos digas así. Y está en castellano está bien porque estamos utilizando subjuntivo y como un espejo al subjuntivo del griego. Subjuntivo eristo, así. Pes, que pueda decir completamente así. Que digas completamente. Y su es como sí. Su ha Christos, el Cristo, haosto theo, el Hijo de Dios. Tenemos haoos, un ejemplo de nominativo, to theo, un ejemplo de genitivo, de Dios, así. Bueno, vamos a la Biblia antigua de 09 y vamos a ver que en la Biblia antigua sí tenemos esa frase o esa palabra apocrices, respondiendo, habiendo respondido así. Bueno, dice así, mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Bueno, es casi igual, solo tenemos poniendo de nuevo, respondiendo así. Entonces, el sumo sacerdote está respondiendo ¿a qué? Al silencio de Jesús, con mucho ira realmente. Y él básicamente está gritando eso. Te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Bueno, también tenemos en la Biblia antigua de 09, utiliza la palabra pontífice. Bueno, que hoy en día asociamos mucho con la Iglesia Católica, con
con el Papa, así, pero esa palabra pontífice quiere decir como un sacerdote, en ese caso sumo sacerdote. Interesante, yo tengo una nota que escribí un día, no recuerdo si compartí con ustedes o no. No sé si veo rápidamente. No sé qué día tenía. Bueno. Sí. Hay una palabra latín que es pontifex. Tenemos pontífice, así, pontifex. Que en latín tiene un significado interesante de raíz de esa palabra. Es el que edifica puente. Entonces podemos ver la palabra puente acá escondido en pontífice. Que es alguien que edifica puente, es que está conectando ese espacio entre nosotros y Dios. Es lo que hace un sacerdote en el sistema del Antiguo Testamento, ayudando a la gente para llegar a Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento, cada uno de nosotros es sacerdote delante de Dios. Tenemos obligación de conectar gente con Dios, así. Pero bueno, así es la palabra pontífice. Y si está leyendo una Biblia clásica así, es que entender que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, está hablando de sumo sacerdote. Bueno, vamos a la Biblia 1865 y tenemos acá, en esa versión utiliza sumo sacerdote así, para no tener confusión. Ángel de Mora no era un amigo de la Iglesia Católica. Realmente sufrió mucho a las manos de ellos. Se puede leer en su libro que escribió así. Bueno, dice: mas Jesús callaba, y respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y podemos ver Biblia del Oso, y es donde tiene 09 esa palabra pontífice. Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice, díjole: conjúrote por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Bueno, acá tenemos esa palabra. Entonces puede ver de dónde es todo eso. Bueno, vamos a la Biblia inglesa. Dice así: Matthew chapter 26, verse 63. But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Bueno, al principio dice así: But Jesus held his peace. Mas Jesús callaba. Tenemos esa palabra o esa frase, held his peace. Es una frase idiomática que quiere decir como held es el pasado de tener, como tenía guardado así, su paz, literalmente dice así. Held his peace, como algo que va a decir, guardaba todo eso. Así es la frase, literalmente. And the high priest answered. Y el sumo sacerdote respondió. High quiere decir como alto o altecido. Entonces, por eso tenemos sumo, así, sumo sacerdote. And said unto him. Y le dijo, así. Unto him, bueno, utilizamos en inglés frases preposicionales, así. Unto him, hacia él, así. Entonces, por eso muchos
que hablante de inglés a veces luchan con los pronombres castellanos. Le dijo. A veces deseamos decir y dijo a ellos. Bueno, porque es más similar como inglés. Y lo que interesante, vi algunos libros castellanos que parece que algunos están haciendo así. No sé si por el traductor o solo algo diferente en el idioma hoy. Pero bueno, así. Said unto him, le dijo y le dijo, I adjure thee by the living God. Yo te adjuro por el Dios viviente, that thou tell us, que nos diga, whether thou be the Christ, si tú eres el Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios. Bueno, espero que eso les ayuda. Bueno, vamos a ver ese versículo en latín. Dice, Jesús autem tacebat et princeps sacerdotem ait illi adjuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tú es Christus filius Dei. Bueno, entonces es bastante igual, solo no tiene esa frase o esa palabra como apócrifes o respondiendo, habiendo respondido así. Y ¿qué más podemos decir? Takebat es imperfecto para callar. Y tenemos la traducción de Torres Amat, puede ver. Pero Jesús permanecía en silencio. Es muy bueno porque muchas veces imperfecto en latín y también en griego traduce muy bien hacia español. Pero Jesús permanecía en silencio, entonces durante un tiempo así, no solo por un momento, permanecía así. Y díjole, bueno, y esa parte, bueno, en latín es tiempo presente, ait ile, es tiempo presente, pero en la traducción de Torres Amat tenemos como pasado. Y para tener latín literal va a ser y dícele o le dice el sumo sacerdote. Interesante para mí que la Biblia protestante de 09 tiene pontífice y Biblia católica tiene sumo sacerdote. Bueno, interesante para mí. Pero bueno, yo te conjuro de parte del Dios vivo que nos diga si tú eres el Cristo o Mesías, el Hijo de Dios. Palabras así en cursiva son agregadas por el traductor. Y puede ver que no tiene, es para clarificar qué significa Christus, Cristo Filii Dei. Christos quiere decir Mesías, entonces una clarificación parte del traductor. Bueno, solamente una cosa más que voy a clarificar. Voy a leer esa traducción de la Peshitta en español y decir algunas cosas. Pero Jesús guardaba silencio y el sumo sacerdote le habló diciendo, por el Dios viviente, te conmino a que bajo juramento nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, solo quiero decir que, bueno, en la Peshitta tenemos esa frase de responder. En esa traducción no está muy pegada a Peshitta. Podemos ver acá, por ejemplo, ahí está Yeshua así, o Yeshu en la traducción así. Y acá tenemos
shatik, que es un participio así, para guardar silencio así. Y puede ver, ahí está, verbo para dar respuesta así, verbo perfecto, a o na, a una, no. Esto es terrible, pero eso, ese tiene que ver con el verbo ana en hebreo, que es para responder, y es un verbo, él respondió así. Entonces, no es participio acá en el arameo. Y tenemos sumo sacerdote, tenemos Rav Kohanan. Lo que es interesante para mí es ese Kohané es plural. No sé si puede ver ese dos puntillas sobre lo que tenemos para como N, ese nun, así. Ese dos puntillas quiere decir que es un sustantivo plural. Entonces, Rav Kochne, perdón, quiere decir como el Rav quiere ser el grande, así, de los sacerdotes. Entonces, así es el arameo. Y en latín está muy parecido a eso. Tiene en plural, príncipes sacerdotum. Bueno, como el príncipe de los sacerdotes, así. Entonces, interesante. Bueno, entonces, otra cosa. Cuando están conjurando, esa palabra acá, mamé, que puede ver que dice afel, que afel es causativo, un participio causativo. Entonces, como él está causando que adjura así. Bueno, algunos detalles para mí interesantes. Pero bueno, entre todo eso, tenemos un mismo mensaje. Pero para mí, ese respondiendo, como leemos en griego, que omitido por Westcott Hort, por texto crítico, apocrites. Creo que debe estar. Entonces, si quiere poner una notación, si tiene la 60, mas Jesús callaba. Entonces, acá puede poner un símbolo así en el margen, poner habiendo respondido o respondiendo si quiere. Pero es eristo, entonces idea es que completamente está respondiendo así. Algo así, participio eristo. Apocrites debe estar en el texto, creo. Y como compartí que tenemos testigo de texto mayoritano, también algunos textos antiguos griegos también tiene. Y también en la Peshitta, siriaco, vamos a ver que está. Y algunos de los manuscritos latines, no de todo. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia, especialmente para mí, porque estoy confiando en el texto común. El texto común que tenemos del griego y colaborado con el arameo, que es una versión antigua muy confiable. Entonces, tenemos entre todo eso, bueno, evidencia que tenemos que podemos responder así. No hace daño si no está en la traducción, pero está clarificando mucho
que él está respondiendo como sumo sacerdote al silencio de Jesús, porque Jesús estaba guardando silencio hace tiempo, así, sin responder, y él, y con su ira, estaba respondiendo así al silencio de Jesús. Bueno, vamos a leer una vez más y cerrar para hoy. Dice, mas Jesús, no sé qué pasó. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, que tenga muy buen día y que Dios le bendiga.